Ya estamos de regreso en Vía X El Mostrador y por lo mismo vamos a saludar también a nuestras próximas invitadas de este bloque, conversando además un tema de tremenda relevancia. Queremos saludar el día de hoy a Catalina Fernández, nos acompaña. Ella es abogada y autora de Los Límites de la Fuerza, mitos y verdades sobre derechos humanos. Bienvenida, Catalina, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por esta invitación. Y además también nos acompaña Marta Valdés. Ella es presidenta de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular. Bienvenida, Marta. Qué gusto tenerte también por aquí. Gracias por la invitación. Muy bien, tenemos harto tema para conversar junto a ustedes, sobre todo temas vinculados a derechos humanos, y por lo mismo quiero mostrarles también el siguiente titular para que abramos esta conversación, titular del diario El Mostrador, que dice lo siguiente: Ministro Delgado confirmó nueva víctima de trauma ocular durante las manifestaciones de este día viernes. Pese que hemos hablado de cambio de protocolos, pese que a la tremenda cifra, ahí nos puede dar la cifra exacta quizás Marta, pero se habla que son más de 460 las personas, los chilenos, víctimas de trauma ocular producto de las manifestaciones después del 19 de octubre de 2019 en adelante. Ahora se suma entonces este nuevo caso, todo esto producto de las manifestaciones de este viernes. Se está investigando todo esto, pero de todas formas también su análisis cada una respecto a esta situación. Parto contigo, Marta, directamente. Respecto a los antecedentes, además, también. Bueno, mira, la verdad es que dar una cifra exacta es difícil, es complejo, porque producto de que los 465 y más víctimas de trauma ocular son quienes están dentro de la estadística que tiene el INDH, quienes denuncian este trauma ocular, y hay una cantidad también de personas dañadas que no lo hace, no lo denunció por temor a represalia. En ese contexto es que no podemos, nunca va a haber una cifra exacta, pero sí tenemos claro nosotros que hay más de 465 traumas oculares, y el 2020 lamentablemente tuvimos que lamentar 3 traumas oculares, ahora son 3, contemplando también lamentablemente el daño que se le produjo a Felipe en su ojito derecho. Sí. Y la verdad es que para nosotros es súper duro cuando se da esta situación, es estremecedor, porque tanto a las víctimas como a los familiares nos vuelven a hacer revivir un dolor tan grande, y sabemos perfectamente cómo se siente él y la familia ante esta agresión, y la verdad y la preocupación que tenemos, y lo hemos planteado muchas veces, es de que Carabineros sigue reprimiendo de esta forma brutal, disparando a los rostros, y creemos que hoy día hubo cambio de director de Carabineros, y la verdad la situación no cambia. Entonces esto la verdad es que era lo que señalábamos muchas veces. Puede que cambie el director, pero si no se cambia la forma... Pero entiendo que en este último caso no es tan claro y se está investigando de verdad, no como otros casos que son clarísimos y dicen que se está investigando como para tirar la pelota para adelante, pero aquí pareciera que estaba atrás de los Carabineros, no está muy claro en este caso, pero lo que no quita de que hay que tener claridad realmente de lo que ocurrió, ¿no? Pero pareciera que no es el mismo modus operandi, pareciera claro, que no estaban disparando. Esta situación está en investigación, pero producto de estas situaciones se da, ya sea como haya sido, se da producto de la represión brutal que hay en la calle. Digamos, hoy día las manifestaciones son pacíficas, pero lamentablemente la represión es brutal. Digamos, nosotros, claro, hoy día hablamos de traumas oculares, pero podemos ver en las calles que hay jóvenes que terminan con quemaduras, porque tanto el guanaco como el zorrillo tira tóxico que de verdad nosotros decimos que con los años nos van a terminar matando, porque son tóxicos muy fuertes que nos están dañando constantemente el organismo. Esa denuncia que estamos respirando tóxicos. Sí, pues esa denuncia que hace Marta es importante, ha aflorado bastante también en redes sociales durante las últimas semanas respecto a verdaderas ampollas que hay algunas personas, sobre todo después de recibir el chorro del guanaco. Tenemos imágenes también de lo que ocurrió el día viernes. Cata, ahí quiero saber tu opinión, particularmente también del caso que estamos comentando ahora, el de Felipe Ávila, este hombre de 30 años entonces que trágicamente, dolorosamente recibe entonces también este trauma ocular. Tenemos imágenes de esa jornada y aquí las vamos a revisar. Por favor, señor director. Ahí está. Acá vemos a este hombre entonces de 30 años, él estaba registrando con su cámara las manifestaciones de, como decíamos antes, la jornada de este día viernes.
Ahí se escucha. Si tú escuchas, no son ruidos de una onda que en un minuto yo se lo consulté a la subsecretaria de Derechos Humanos, yo la llamé el día sábado para hacerle saber esta situación y nuestra indignación y bueno, cuál era la actitud del gobierno, cuál era la actitud que iba a asumir. Nosotros llevamos más de 465 traumas oculares donde el Estado todavía no responde. Donde en un Estado que ha sido sumamente indolente con el dolor de las víctimas y de los familiares, hoy día no hay tratamiento que de verdad hoy día sean para las víctimas, efectivamente logren una recuperación como corresponde. Hoy día nosotros tenemos las prótesis y estamos hace rato peleando que hayan prótesis de cristal para todas las víctimas de trauma ocular. Tú estás tocando un tema muy importante que tiene que ver con socorrer, reparar, además de determinar bien qué ocurrió, ¿no? Es parte de un sistema de justicia en orden, en forma, determinar las responsabilidades, sancionar a los responsables. Exactamente. Pero también socorrer a las víctimas, ¿no? Repararlo. Tú, desde la perspectiva de tú eres experta en temas de derechos humanos. ¿Qué te surge de ver esto? Sí, yo creo que una de las cosas que dice Marta es súper relevante, que es el número de víctimas que hemos tenido. La ciudadanía tiene mucho en la cabeza ciertos casos emblemáticos, ¿cierto? El de Gustavo Gatica, el de Fabiola Campillay, que no era el caso de Perdigones, ¿cierto? Pero también es una mujer que sufrió la violencia policial. Y es fácil pensar que son solo esos dos casos y quizás un par más. Y los números de Marta nos demuestran que al menos respecto de los Perdigones, también es el caso con otras formas de represión, tenemos cientos de víctimas que han sufrido estas lesiones, algunos con pérdida total o parcial de la vista. Entonces no son un par de casos puntuales dramáticos, es una práctica generalizada. Y acá hay un tema que yo creo que es muy relevante. Cuando uno habla de reparación a las víctimas, uno por un lado, por cierto, habla de cosas como las que dice Marta, ¿cierto? Que el Estado se haga cargo del daño que generó y que participe en el proceso de rehabilitación de las víctimas. Pero también hay una cuestión clave, que es lo que se llama las garantías de no repetición. O sea, que estos hechos no se van a seguir repitiendo. ¿Cómo se entregan esas garantías? ¿De qué manera se pueden hacer efectivas? Bueno, una forma en la que en Chile deberían hacerse efectivas es regulando adecuadamente el uso de la fuerza y el uso de los perdigones. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Cuando inició en el fondo el estallido de octubre, la regulación era muy mala, era muy insuficiente respecto particularmente al uso de los perdigones de goma. No establecía ninguna restricción. Que al final no eran ni de goma. Al final tenían metal adentro. Pero efectivamente no había regulación, era muy insuficiente. Las llamaba de hecho armas no letales, a pesar de que existe suficiente evidencia técnica que demuestra que estas armas pueden ser letales disparadas a corta distancia. No regulaba cuestiones tan básicas como que no se debe disparar a corta distancia, que no se debe dirigir al rostro, que solamente se debe utilizar contra personas específicas violentas y no contra una muchedumbre, ¿cierto? Bueno, esa era la regulación durante el estallido. Se modificó. El Carabinero en el fondo supuestamente acusó recibo de los problemas que teníamos y publicó un nuevo protocolo de uso de la fuerza de los perdigones, que sigue teniendo muchos de estos mismos problemas. Entonces, si bien logra algunos avances en ciertas materias, sigue permitiendo el uso de perdigones en circunstancias que no debería estar permitido. Entonces ahí vemos que no hay realmente garantías de no repetición, porque no se han tomado medidas para efectivamente restringir el uso de esta munición, en mi opinión prohibir algunas de las municiones específicas que usa Carabinero, porque Carabinero es una de las municiones que dispara varios proyectiles al mismo tiempo, ¿cierto? En el fondo cuando un carabinero dispara una vez, eso dispara varios proyectiles al mismo tiempo. Son racimos, verdaderos racimos. Y eso por definición es impreciso, porque en el fondo la dispersión que se produce, como ustedes se pueden imaginar, desde que sale de la pistola hasta que llega efectivamente a las personas, se dispersa. Claro. Y por tanto no siempre llega al blanco. Por tanto es perfectamente posible que dañe a terceros que no tenían nada que ver con los hechos de violencia. Y de hecho, lamentablemente sabemos que así ha ocurrido. Entonces, esa munición no se ha prohibido en Chile, a pesar de que hay recomendaciones internacionales súper claras de que esa munición en particular debería estar prohibida porque es imposible usarla. Y a pesar de que, ojo, sabemos que Carabineros sabía eso, a lo menos desde el año 2012, ellos sabían que esta munición era demasiado imprecisa como para ser usada con seguridad. Sí, pues. Entonces, de nuevo, esas no son garantías de no repetición, porque mientras sigamos teniendo esta munición, mientras la regulación siga siendo insuficiente y todavía se permita utilizarla, va a seguir con Carabineros disparando en el fondo en 90 grados y llega a la cara. Sí, y además Carabineros mal formados, mientras no se forme bien a los Carabineros. A eso yo delante apuntaba, digamos,
a la formación de carabineros. Con esto demuestra que que hace falta una formación que efectivamente tengan en la práctica el tema de derechos humanos, de que la vida humana es sumamente valiosa. Si no hay carabineros, no se les forma con el valor del respeto a los derechos humanos, difícilmente vamos a tener una institución que actúe distinto en la calle. Digamos, la represión es que, si ustedes fueran a las manifestaciones, es que es desmedida. De que tú gritas una consigna a la respuesta que te da Carabineros es brutal. O sea, de hecho, uno estando en las manifestaciones da la sensación de que Carabineros respondiera, esto es una visión personal, pero de lo que me ha tocado a mí como experiencia, responder ante una especie de enemigo, por la forma en la que bueno, pero ¿sabes qué? Eso es un tema súper importante que también se ha estudiado. Como Carabineros es una institución militarizada por sus características, es una policía militarizada, funciona precisamente bajo lógicas de enemigo. Hay bastantes estudios técnicos que demuestran que mientras más militarizada está la policía, se generan mayores niveles de represión. En cambio, una policía más civil, no digo que en todos los casos, pero tiene una tendencia a ser menos represiva, porque esa política del enemigo, en el fondo con la que se educa en un contexto militarizado, tiene precisamente esos efectos. Claro, porque en definitiva, oye, y si además de lo que ustedes mencionan, se le agrega que son carabineros militarizados, pero poco profesionales, porque están mal educados, ya es la cueca, ¿no? Por no decir el resto. Y además que tenemos lamentablemente un presidente que en un minuto lo primero que hizo fue pagarlo con benzina cuando dice estamos en guerra. Cuando un presidente de la República dice que está en guerra, genera obviamente, está dando absolutamente libertad para que lo que acá dice... No, eso fue impresentable. Yo tengo una pregunta teórica. Es decir, las policías tienen que controlar el orden público, ¿cierto? Es parte de su función, prevenir el delito, controlar el orden público. Cuando se desbordan las cosas, las policías actúan. Claro, hay policías muy profesionales que acotan bien lo que hacen, pero a veces también hay lesionados. ¿Sí? Y aquí en Chile, que además son poco profesionales, están militarizados, con un mensaje del presidente diciendo que estaba en guerra, con todas esas cosas, no solo hubo algunos pocos lesionados, sino que fue ya cientos y cientos y cientos de lesionados. Era un desastre. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo se puede entender que el actuar policial como órgano del Estado, monopolio legítimo de la fuerza, que tiene que intervenir, cuándo hay violación a los derechos humanos y cuándo no hay violación a los derechos humanos? Desde el punto de vista teórico, formal. ¿Por qué en Chile se dice que, y decimos con justicia, que ha habido violaciones a los derechos humanos, y se ha discutido si es sistemática o no es sistemática, pero de que ha habido múltiples violaciones a los derechos humanos? ¿Cuándo un actuar policial genera violación de derechos humanos y cuándo no genera violación de los derechos humanos? Mira, esa pregunta yo creo que es bien importante, porque hay que también evitar la caricatura de pensar que todo lo que hace la policía constituye automáticamente una violación a los derechos humanos. Tenemos que entender que hay cierta fuerza que la policía puede utilizar y que es necesaria para, como tú decías, mantener el orden público, resguardarnos frente a los delitos y en general, en el fondo, asegurar la sana convivencia en una sociedad, ¿cierto? De hecho, a nivel como internacional, del derecho internacional de los derechos humanos, se reconoce que la policía puede usar la fuerza. Pero para que ese uso de la fuerza, como decías tú, no sea violatorio de derechos humanos, no puede ser una fuerza sin límites, ¿cierto? Tenemos que, por eso en mi libro también se llama así, ¿cierto? Los límites de la fuerza. Tenemos que limitar de alguna forma la fuerza que puede ejercer la policía. Y sobre esto hay, obviamente, cuestiones muy técnicas, pero hay cosas que yo creo que son bastante fáciles de entender, que son estos llamados principios de necesidad, por ejemplo, en el uso de la fuerza, o de proporcionalidad. Y déjame darte un ejemplo. Si en el fondo la policía se está enfrentando a un grupo de manifestantes que tienen instalada una barricada, pero que no están poniendo en riesgo la vida de nadie. Está bien, yo no digo que poner una barricada esté bien, pero en el fondo el riesgo que presentan en ese momento es una corte a la circulación, ¿cierto? Pero supongamos que no están poniendo en peligro a nadie, no están agrediendo a nada, tenemos simplemente en el fondo un fuego en la Plaza Dignidad, como de hecho ocurre con cierta frecuencia. Si ellos no están presentando un riesgo letal, en el fondo no hay nadie que vaya a morir como consecuencia de sus acciones, Carabineros no le puede responder con fuerza letal. Eso es el principio, ¿cierto?, de proporcionalidad. Tiene que haber una proporcionalidad entre la amenaza que representan los manifestantes y la forma en que responde Carabineros. De nuevo, si una persona está saqueando un local comercial, por supuesto que está mal. El saqueo en el fondo es un robo y habrá que penalizarlo como corresponda.
pero es un delito contra la propiedad. No se puede responder dejándolo ciego, ¿cierto? Esa no es una respuesta proporcional. La forma de responder es deteniéndolo, o, por supuesto con algún nivel de fuerza en la detención y llevándolo a la autoridad. Y si un carabinero está recibiendo el ataque de una bomba molotov incendiaria, ¿tiene derecho a disparar sin violar los derechos humanos de la otra Carabineros persona? tiene derecho a la legítima defensa, absolutamente, pero tenemos que estar en una hipótesis de legítima defensa. Y tiene que también responder en el fondo en conformidad con esa cuestión. Entonces, yo he tenido la oportunidad de estar un par de veces en el Senado y en el fondo la respuesta institucional de Carabineros, del general que estaba en esa oportunidad, es bueno, es que los carabineros se enfrentan a un nivel de violencia extraordinario y estos abogados quieren que no nos podamos defender. Por cierto que Carabineros tiene derecho a legítima defensa. De hecho, también pueden ejercer legítima defensa respecto de terceros. Tiene derecho a defender a terceros, por supuesto, pero y a él mismo también. Y a ellos mismos. Y si están atacando un cuartel, ¿tiene derecho a disparar? Si están atacando un cuartel y está poniendo... Porque pasó varias supongamos veces. que dentro del cuartel hay carabineros, porque si el cuartel está vacío es distinto, pero si hay carabineros, por cierto que puede responder. Y si la amenaza que Carabineros está recibiendo es letal, o sea, si en el fondo fondo puede causar lesiones graves, puede responder de manera letal. Entonces, ahí, en un caso hipotético, podríamos no tener una violación a los derechos humanos si Carabineros está respondiendo de manera proporcional. Pero lo que sabemos es que muchas veces no ocurre así, que la amenaza que representan los manifestantes, que a lo mejor tienen 2 piedras y que en el fondo los carabineros cuentan con suficientes resguardos de seguridad, o como ocurre en muchos casos, atacan a gente solamente porque está instalando una barricada. Y insisto, no se trata de defender las barricadas. La proporcionalidad es clave. Es clave, es absolutamente fundamental. Bueno, y otro, solamente para terminar, es la idea de distinguir entre aquellos manifestantes que son violentos, contra los cuales se puede usar la fuerza, por supuesto, y aquellos manifestantes que no lo son. Sí. Y la escopeta de perdigones, por definición, no puede cumplir con ese principio, porque como se dispersa, llega a cualquier lado. Marta, ¿tú querías agregar algo? Sí, es que lo que pasa es que justamente, porque hablamos de violación de derechos humanos, porque efectivamente todos los que han salido dañados no son las personas que están haciendo daño a la propiedad privada, no son efectivamente los que están saqueando. Entonces, eso es lo que nos llama mucho la atención. Sí. Fabiola Campillay iba a su trabajo. Estaba en un no hay micro. ninguna justificación. Gustavo Gatica estaba sacando fotografías. El mismo caso que ocurre este viernes. Entonces, y todos los que nosotros tenemos, tanto con trauma ocular como los presos políticos, o como también está la situación de los muertos, no se justifica porque no hay proporcionalidad. Por eso yo digo que es un tema de formación. Porque aquí no hay una forma, digamos, Carabineros no enfrenta la manifestación pacífica, no la dispersa de la forma que debiera dispersarla. Sí, está claro que no son Entonces, profesionales, la pero verdad los que... han reparado, ¿ha habido reparación? Es que ahí es lo lamentable. Nosotros ya varios compañeros cumplieron el año con el daño ocular, y hoy día no tenemos reparación real. Y eso hoy día se entregaron recursos a un programa que en noviembre del 2019 el ministro de Salud, el exministro de Salud, Mañalich, dijo con bombo y platillo que aquí tenemos un programa de reparación para las víctimas de trauma ocular. Se entregaron recursos que hoy día nosotros no hemos visto esos recursos, no sé en qué se gastaron. Y lamentablemente algún tipo de contacto ahí, porque también durante el mes de septiembre, sin ir más lejos, tú mencionabas recién la conversación las declaraciones, digo, de Jaime Mañalich, pero también el exministro Pérez, Víctor Pérez, exministro del Interior, también hizo en septiembre una declaración similar diciendo que iba a haber alguna especie de programa de reparación. Siendo ministro en ese momento. Exacto, pues. Mira, pero tú dices que no ha habido contacto. Ese programa que hicieron de reparación es tan lamentable, porque primero que nada hicieron un programa de reparación sin contemplar la opinión de las víctimas. Claro. Yo creo que tú no puedes hacer un programa de reparación sin contemplar la opinión de las víctimas, qué es lo que la víctima necesita. ¿Quién mejor que sabe el que necesita que la víctima, que el dañado? Imagínate tú que el programa que creó el gobierno cuenta con 8 profesionales. 8 profesionales para más de 460 traumas oculares. Tú te darás cuenta que ningún profesional daba. No daba. Hay un protecista, hay un psicólogo, no tenemos psiquiatra. Ese programa no contempla psiquiatra. Nosotros cuando es básico, cuando nosotros creemos que sí. todos los que están con trauma ocular debieran por lo menos haber tenido una vez una visita al psiquiatra. No, una vez, apoyo permanente. Y si el que necesita será apoyo permanente. Pues no tenemos psiquiatra, entonces tenemos un psicoterapeuta ocupacional. Tú entiendes que para nosotros ese programa es una burla. 8 profesionales para lo que contempla la cantidad de traumas oculares, y que lo hemos dicho muchas veces, a nivel mundial somos el país que tiene más traumas oculares.
Ni siquiera en los países No, sí, donde han eso es tenido más de 20 años de vergonzoso. guerra tienen la cantidad de trauma ocular que nosotros Derecho. tenemos de aquí. Entonces, mira, disculpa, ¿y sabes por qué? Ya a nosotros no nos sorprende que se haya hecho abandono de las víctimas, porque además con un programa precario Es que no nos puede hicieron dejar de abandono. sorprender. Oye, hay que en exigirlo. pandemia hicieron abandono de los traumas oculares, no hubo atención. No, claro. No, Entonces, de verdad, ¿cuál un es la encierro- experiencia, Catalina, internacional en esto, respecto de la reparación? Porque lo que nos cuenta Marta es una cosa que deja perplejo, ¿no? Que deja frío. ¿Cuál es la experiencia internacional? Bueno, en términos generales, ¿cierto? Como decía recién, cuando existen violaciones a los derechos humanos, los estados tienen una obligación de reparar a las víctimas. Lamentablemente hasta ahora la Corte Interamericana, ¿cierto? Que es nuestra Corte regional, no ha podido examinar casos de traumas oculares como consecuencia de esta escopeta, pero yo creo que es muy posible que ¿Por qué no casos ha podido? así... ¿Por qué no ha Porque no han podido? llegado, en el fondo, no han llegado a ese tipo de casos A ese aún. nivel de tramitación Exactamente, judicial. pero yo creo que es posible que lleguen en el futuro. Pero yo creo que igual uno puede extraer ciertos criterios generales que sin duda serían aplicables. Lo que dice Marta de escuchar a las víctimas a propósito de la reparación es un principio clave de cualquier reparación, ¿cierto? Considerar qué es lo que aquellas necesitan, considerar, por ejemplo, tanto reparaciones individuales como también reparaciones colectivas, como es el caso, por ejemplo, de estos programas, ¿cierto? Que no van dirigidos a una persona en particular, sino que pueden beneficiar a toda ella, pero que no sea una farsa, ¿cierto? Un programa tiene que efectivamente permitirle esta recuperación. Si es que no se le entregan los recursos suficientes, no es una verdadera reparación. También hay una serie de reparaciones simbólicas que yo creo que no hay que perderle el valor. El hecho de que la autoridad reconozca el error y tome las medidas para prevenirlo, cosa que tampoco ha ocurrido en Chile, ¿cierto? No hemos visto, de hecho, por el contrario, lo que hemos visto son en general defensas ciegas, tanto de carabineros como de la autoridad civil, de que en realidad ellos están totalmente superados. Hay un senador que infamemente dijo, bueno, que esperan que los carabineros respondan con pétalos de flores. Oye, yo solo espero que no dejen a la gente que se está manifestando ciega. No es tan ridículo lo que yo espero. Entonces, eso tampoco lo tenemos. Todo ese el valor simbólico que tiene para las víctimas que el Estado reconozca que también es una parte de las reparaciones, pedir disculpas públicas, tampoco ha ocurrido. Tampoco ocurre. Y veíamos recién, tampoco tenemos garantías de no repetición, porque vemos estos hechos que ocurrieron en el fondo recién y no hay ninguna razón para pensar que no van a ocurrir. De hecho, yo creo que parte de la razón por la que no ha sido tan masivo es porque con la pandemia no hemos tenido tanta gente en Plaza Dignidad. Claro. Pero es perfectamente posible que cuando las manifestaciones se vuelvan a ser masivas volvamos a tener decenas o cientos de casos. Sí, lo Claro, peor- más si lo no peor- había un cambio real. Exacto, porque no hemos hecho nada para evitar que sigan Exacto. ocurriendo. Bueno, y de hecho bajo pandemia tuvimos traumas oculares. Bajo pandemia Sí, tuvimos a José Amaro, que tiene más de 50 años y un militar le disparó en el rostro y perdió su globo ocular derecho. Entonces, tenemos en el 2020 3 víctimas bajo pandemia, 3 víctimas de trauma ocular. Entonces, ¿a dónde está la justificación? ¿Que saqueo? Si estamos No, claro. en pandemia, no andan multitudes en las calles manifestándose. Entonces, Bueno, que es mira, una es que forma además tener sistemática de militares, represión. tener militares en la calle, estábamos hablando de carabineros, porque tener militares en la calle todos sabemos que es peligroso. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que ya está bueno, que tienen que volver a los cuarteles porque hay un peligro inminente siempre, porque no son gente formada para controlar el orden público, ¿no? Oye, y además yo estoy preocupado, especialmente preocupado por algo que estaba en el tema a propósito de derechos humanos y del concepto y de la importancia que tienen como un mínimo civilizatorio, ¿no? Cuando las autoridades banalizan respecto al concepto. Me llamó mucho la atención. ¿Qué opinas tú, Catalina, de esta intervención del intendente de Santiago, señor Guevara, diciendo que la quema de 4 buses, que es indudable que es un delito y grave y tendrá que ser sancionado, pero que esta quema de 4 buses era una violación a los derechos humanos? ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que eso refleja lo que hemos visto también desde el 18 de octubre. Yo creo que el concepto que tú usas es muy preciso. Banalizan las violaciones porque hacen que cualquier cosa, en el fondo, tratan de empatar. Porque por un lado tenemos a las víctimas que con justa razón indican, oye, se han producido graves violaciones a los derechos humanos en Chile. ¿Y qué responde el gobierno? En vez de responder en realidad, sí, esto es muy grave, vamos a tomar medidas para enfrentarlo, responden, pero es que ustedes también violan los derechos humanos. O sea, así de infantil, con todo respeto, es la respuesta. Pero porque además, oye, no hay agentes del Estado. No habiendo agentes del Estado, no hay violaciones de derechos. No son violaciones a los derechos humanos. Conceptualmente no lo son, porque los derechos humanos son garantías que resguardan nuestra relación de los particulares, ¿cierto?, respecto del Estado. Entonces, cuando
un particular roba o quema o cualquier cuestión respecto a un local comercial, por ejemplo, estamos frente a un delito, no estamos frente a una violación a los derechos humanos. Y llamarlo delito no significa que uno lo justifique, que diga que está bien, que celebremos que la gente queme buses. Por cierto que no es positivo, porque además eso suele perjudicar al porcentaje más vulnerable de la población. Pero no es una violación a los derechos humanos, y que estoy segura, lamentablemente, que el intendente Guevara sabe eso, como también lo saben muchas otras autoridades que también han repetido este discurso. Entender lo que busca es banalizar y sobre todo empatar. Empatar, absolutamente. Y es trágico, es dramático. Además, yo creo que, porque estamos hablando de los traumas oculares, hay injustamente presos políticos, y cómo olvidarnos del joven que fue lanzado en el puente Pío IX, que también eso es evidente que fue el carabinero, y que todavía ahí estamos en una situación de impunidad. Y hay cámaras y hay evidencia de que efectivamente fue lanzado por un carabinero. Entonces, y yo me hago la pregunta, ¿quiénes amenazaron a la fiscal Chong? ¿Dónde están? En sus casas. Bueno, hay uno que está preso. Pero tenemos presos políticos que no se comprueba nada, porque están con cautelares, disculpa, pero están con cautelares sin haber probado nada, y llevan un año detenidos. Hay muchos que llevan un año. Un concepto que no pasa piola. ¿Hay presos políticos en Chile? Sí. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Yo tengo un poco más de cuidado con esa expresión. Yo la verdad creo que son circunstancias que hay que ver caso a caso. Yo creo que pueden haber casos en que personas estén privadas de libertad de manera injusta, con, por ejemplo, solamente los antecedentes del parte policial, que lamentablemente... Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, el preso político es un preso de conciencia. Sí, es una persona que en el fondo está privada de libertad solamente por manifestar su opinión. Y no por delito. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que a mí no me gusta hacer afirmaciones categóricas, porque creo que tampoco ayudan mucho a la discusión. Entonces yo no tengo de manera de determinar, y por eso tengo también mis reparos con el proyecto en el fondo de indulto que se ha presentado. Yo entiendo en el fondo qué es lo que lo motiva, pero tengo reparos con esas afirmaciones generales respecto a que todas las personas en el fondo privadas de libertad en el contexto del estallido son presos políticos. Es un caso a caso. Yo soy de la opinión de que esta debería ser una determinación caso a caso. Marta, Catalina, muchísimas gracias entonces por haber sido parte de este capítulo, y vamos a seguir conversando junto a ustedes más adelante, pues si es que nos acepta la invitación. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Federico. Nos tenemos que despedir. Gracias. Exactamente. Gracias. Y nos despedimos nosotros entonces, pero mañana nos reencontramos. Comenzamos entonces esta semana aquí en Vía X El Mostrador, y mañana en este mismo horario tendremos un nuevo capítulo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. Muchísimas gracias. Chao, chao.